este tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, primer parte, introducción a la administración, su proceso y escuela. Entonces trae un mapa conceptual de la primera parte, que prácticamente así es como está dividida nuestra asignatura, ¿no? La primera parte es la importancia de la administración, sus características, su historia y su evolución, la importancia de la ética y su relación con la administración. Luego viene el proceso administrativo y las fases. Luego vienen las escuelas administrativas, las escuelas clásicas y las escuelas modernas o contemporáneas, que así es como se le llama a los diferentes enfoques que hay en la administración a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde las primeras culturas o civilizaciones hasta lo que hoy conocemos como globalización, era o sociedad del conocimiento, todo este asunto, ¿no? Y ya al final viene una parte donde nos habla del nuevo enfoque como la importancia de la cultura del emprendimiento, la importancia de los valores, la importancia del capital intelectual, el empowerment, sobre todo la importancia de las áreas de negocio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, qué aburrido, el primer día de clases, pero lo que no viene al caso es esta materia de administración. ¿Administración? Eso no me sirve para cuidar mi línea. Ya ya quisiera estar como tú, pero tienes razón. Estoy de acuerdo. Además es una materia muy aburrida. Y llega un jovencito, ¿no? Y les dice, se equivocan, amigas. La administración se utiliza en toda actividad, en la vida cotidiana. Te apostamos a que no sirve. Lo que quieran a que la administración es indispensable para la evolución de la humanidad. Y aquí vienen unas preguntas que de cierta manera, pues ya las contestaron ustedes en el espacio de preguntas, ¿no? ¿Qué entiendes por administración? ¿Para qué sirve la administración? ¿Consideras que en el ejército se utiliza la administración? ¿Por qué? En la actualidad, ¿dónde se utiliza la administración? Vamos a resolverlas o a contestarlas de una manera muy rápida. ¿Qué entiendes por administración? Pues es una ciencia social que me ayuda a lograr objetivos a través de la organización de grupos humanos, a través de la asignación de recursos. Una empresa tiene 5 recursos vitales: recursos financieros, que es el dinero; recursos materiales o físicos; recursos humanos, que es el personal o capital humano, talento humano; recursos técnicos, que son las metodologías. Por ejemplo, vamos a hacer un plan de negocio, esa es una técnica para hacer un negocio. Vamos a hacer un presupuesto, esa es una técnica para controlar el dinero de un negocio, ¿no? Entonces, esos son los recursos técnicos. Y los recursos tecnológicos, pues todo lo que tenga que ver con la tecnología y que tenga yo a mano para poder llevar a cabo el ejercicio de la creación de mi organización, la construcción de mi empresa, alcanzar o organizar mis actividades, ¿no? ¿Para qué sirve la administración? Pues para todo lo que yo tenga que ver, ¿no? Por ejemplo, un día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 segundos, ¿no? Entonces, si yo desperdicio minutos u horas, pues ya perdí tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la clase que tenía yo 3 horas con el 604 de 1 a 3:40, no me pude conectar porque se fue la luz, ya perdí 3 horas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ¿cómo se llama? Grabar esta clase, subirla a YouTube y dejarla ahí, porque también me preocupa ese grupo, porque creo que también no me ha agregado ni a WhatsApp ni nada. Entonces, también la administración requiere mucho de coordinación, de comunicación. Por ejemplo, al 6:1, que era nada más 1 hora, le dije, ¿sabe qué? Hoy no les voy a dar clase, hoy ya les subí una actividad, váyanla retroalimentando, y la siguiente clase que tengamos lo retomamos, ¿no? Porque generalmente lo que yo voy a hacer es esto, o sea, cada que me toquen 3 horas o 2 horas, voy a dar 2 horas, y la otra hora van a trabajar en línea en la plataforma. Cuando nos toque 1 hora, pues generalmente mejor dejo trabajo en línea y no no nos conectamos, o sea, porque sí también es bastante pesado estar 3 horas o 2 horas consecutivas en línea, ¿no? Aparte que hay algo que no sé si ya les he platicado o ya se han dado cuenta. Por ejemplo, yo hoy me desperté a las 9 de la mañana, tenía clases a las 11:20 y me quedé acostado porque sí amanecí un poquito cansado. Yo trabajo de lunes a sábado, quiero que lo sepan.
Entonces, escasamente puedo descansar un poquito el domingo, pero estoy en otras actividades y entonces los domingos me pongo a planear actividades para la semana siguiente. Entonces, pues así como que descansar, pues no, ¿verdad? Entonces, así de volada, cuando vi ya era 9:30. Y yo nomás sentí que me quedé acostado un ratito más, o sea, porque ya me iba a parar. Porque pues hay problemas en el municipio también, la administración también tiene que ver con la administración, con la administración, con la organización de los recursos, el logro de objetivos, la escasez de recursos, ahí se relaciona con la economía. Por ejemplo, pues no hay agua en Ecatepec, ahorita tuve que comprar una pipa, tuve que ir por la croqueta de mis mascotas, ahorita voy a ver qué vamos a hacer de comer para que terminando clases comamos algo mi esposa y yo. Entonces, si yo no me administro, si yo no me organizo, no me da tiempo de hacer todas mis actividades, ¿no? Y también en la administración hay algo que se llama administración por contingencias, que pueden pasar imprevistos, ¿no? O sea, yo no había prevenido, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que sí iba a ir la luz precisamente a la hora que me tocaban 3 horas, ¿no? Y se fue, ya después me fui a ver qué onda, qué pasó, a buscar la camioneta, y ya resulta que estaban arreglando un transformador y ya regresó la bendita luz, ¿no? Entonces, pero pues ya perdí 3 horas. Entonces, la administración es vital para el desarrollo de la humanidad, para la organización, para la evolución de nuestra sociedad, para la generación de una vida digna, de una política digna, para la generación de un buen gobierno, para el logro de metas y objetivos, para generar una cultura financiera de ahorro y de buena asignación de recursos financieros, ¿no? Entonces, ¿en dónde se ejerce? Digo, ¿consideras que en el ejército se utiliza la administración? Porque sí, de hecho, con un grupo, no me acuerdo si fue con ustedes o con el 6-2, la otra vez inicié una clase precisamente la semana pasada, no me acuerdo bien qué día, si el 21, no, el 20, el 19 o el 18 de febrero por ahí, fue el día de la nacional del ejército mexicano. Como ustedes sabrán, el ejército mexicano hoy en día en esta administración tiene muchas obligaciones. Es lo que platicaba yo ayer con un colega, ¿no? De que, oye, es que ya el gobierno le dejó al ejército la administración y la distribución de las vacunas, desde la logística, les dejó el cuidado de la Guardia Nacional, la seguridad de las personas, también les dejó el cuidado de las aduanas en las fronteras con Estados Unidos, también le dejó la línea de migración al sur con Chiapas, Guatemala, y entonces el ejército mexicano ahorita tiene una gran responsabilidad en cuanto a la administración de los recursos de la nación y el logro de las metas y objetivos. Entonces, el ejército desde los orígenes de la humanidad o de la historia ha tenido mucho que ver en la generación de la disciplina administrativa. De hecho, de ahí viene lo de la jerarquía, el rango de importancia o el nivel de importancia de un puesto o de un área de trabajo, ¿no? No tiene el mismo rango de importancia un puesto de director o subdirector que el de docente o de orientador, en el caso de una escuela, ¿no? En el caso de una empresa privada, no tiene el mismo rango de importancia el puesto de un director o directora general que el de un gerente de área, o el de un operativo, un obrero, un asalariado, un empleado calificado, no calificado. Entonces, de la iglesia y de la milicia viene lo de la jerarquía en el ejército, ¿no? Por eso la pregunta aquí, ¿consideras que el ejército se utiliza en la administración? Sí, ya expliqué por qué. En la actualidad, ¿dónde se utiliza la administración? Pues en todas partes, desde el hogar, la madre, la esposa, es la mejor administradora que hay, porque administra los recursos. Tú le das 1,000 pesos, 2,000 pesos a la quincena y, pues dame más, no, pues gano poco, no gano tanto, es lo que gané hoy. Y ella ve cómo le hace para hacer rendir, ¿no? No importa cuántos sean de familia, no importa si hay pandemia, si hay crisis económica, ella ve cómo compra frijoles, arroz, carnita, verdura, ¿no? Por ejemplo, hoy, los tianguis también, se va uno al tianguis y se surte de la despensa o de las sopas o de las verduras, de las carnes, de los productos de sanidad o higiene, con el dinero que da la cabeza o el líder de la casa, del hogar, o la líder, y ya, ¿no? Y de aquí hasta la otra quincena.
Y entonces tenemos ese reto de hacer rendir. Y hoy en día cada día la vida es más cara, ¿no? Por ejemplo, yo saqué un dinerito el jueves y ya casi no tengo nada, porque ya están más caras las cosas, ¿no? El gas, la luz, el agua. Por ejemplo, entre internet y gas pagué casi 1,000 pesos. Y la luz otros 300. Y que comprar una pipa, pues, bueno, media pipa, no sé, 200. Y así se va yendo la lanita. Entonces, por eso es importante saber administrar, sobre todo en estas épocas de crisis, tener una cultura financiera, no despilfarrar, no gastar tanto en cosas que pues no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, a veces ahí andamos gastando dinero en botana, en gelatinas, en cositas así que no nos nutren tanto, nada más es por gusto. Y ya cuando nos damos cuenta se nos van 40, 50, 30 pesos, 20 pesitos, pero así de a 10, de a 20, de a 30 pesitos, de a un tostoncito, ya hacemos 100 pesos y ya, ay, ¿dónde quedaron esos 100 pesos? ¿Quién sabe? Yo en la mañana tenía 100 pesos y ahorita ya me los acabé. ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Si quieren comentar, levanten la mano o díganme, maestro, ¿puedo participar? Adelante, tienen toda la libertad. Yo creo que es una clase nutrida, donde no nomás hable yo y también ustedes tengan voz y voto, participación, ¿no? Entonces, bueno, en todas partes. Dice que la administración es indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa o grupo social y lógicamente es imprescindible para lograr la competitividad en un mundo globalizado. Ah, caray, eso se escucha como que muy técnico. ¿Qué es la competitividad? La capacidad de un organismo, de una entidad, de un ser humano, de un cuerpo, de adaptarse a los diferentes cambios que se dan en un contexto, en una comunidad, en una sociedad. ¿Qué es el mundo globalizado? Pues que estandarizan todo, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos que aprender inglés. Ese es un rollo de competitividad. Todos tenemos que educarnos por el sistema de educación por competencias. Todos tenemos que evaluarnos por rúbricas, aprender por internet, por la tecnología, la escuela online, ¿no? Por ejemplo, lo que debatía yo mucho con un compañero ayer, porque queremos hacer como que un círculo de estudio y un trabajo más a pie a ras de piso en la comunidad, porque hay muchas carencias. No hay luz, el drenaje está tapado, o falla la luz, o no hay agua, la gente hace su agosto con las pipas, y hay mucha apatía en la comunidad, y estamos en época electoral. De hecho me acaban de nombrar funcionario de casilla de la colonia, y así como que pues llegaron y le tocó le tocó ir a cuidar a ser funcionario de casilla. ¿Y qué me va a tocar ser? Secretario, escrutador, presidente de casilla, no sé, dice, falta un segundo sorteo. Pero esta primera visita es para ver si acepta. No, pues claro que acepto, o sea, yo me dedico a dar clases de ética, filosofía, política, democracia, y que no participe en la vida pública del país. Claro que acepto, y más que nada en este gobierno, por supuesto que acepto. Y ya acepté, y ya, bueno, ya después le venimos a explicar cómo va a ser. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, pues sí, es importante hacer un trabajo desde la comunidad, desde la colectividad, para aprovechar al máximo los recursos, para no despilfarrarlos. A eso de alguna u otra manera nos ayuda la administración. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda avanzar. Dice aquí que la administración es un proceso a través del cual se coordina y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la consecución de sus objetivos. ¿Qué es la máxima eficacia? Sacarle el máximo provecho a los recursos que tenga yo a la mano. ¿Qué es calidad? Hacer las cosas bien desde la primera vez. ¿Qué es productividad? Pues hacer más con menos, ¿no? Así a grandes rasgos. Considera que la administración ha existido siempre porque ya le expliqué. Y ahora viene, aquí es donde quiero que hagan, ahí les pido aquí una tarea que dice, elaborar una línea de tiempo de la historia de la administración y su evolución a través del mundo, ¿no? Entonces, con este material que tienen ustedes aquí en este libro, dice la época primitiva, cómo se organizaba la administración en la época primitiva, cómo se organizaba la administración durante las grandes civilizaciones, Roma, China, Egipto, Mesopotamia, Babilonia, etcétera. En la antigüedad grecolatina, o sea, la combinación de los romanos y los griegos, ¿no? A eso se le llama antigüedad grecolatina. En la Edad Media, cómo era la administración. En la Edad Moderna, en la Revolución Industrial, que es donde surge el auge de las industrias. De hecho, también por ahí les dejé una película que se llama Tiempos Modernos. Tienen que ver una película que se llama Tiempos Modernos, que habla del contexto de la crisis, del crack del 29,
de la crisis económica, de la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, habla de esa crisis y también habla sobre el análisis de cuáles son las necesidades, deseos y demandas de cualquier comunidad, sociedad u organización. Entonces, a través del desarrollo de esa película, aunque es blanco y negro y es un poco de cine mudo, ustedes se van a dar cuenta y van a ver, ok, la administración surge desde que el hombre se organiza en hordas, en tribus, en comunidades, para lograr objetivos. El ser humano tiene diferentes objetivos como comer, dormir, descansar, jugar, entretenerse, no todo es trabajo, ¿no? Ni todo es escuela, o sea, hay un momento para cada cosa, ¿no? En la Edad Moderna, cuando viene la Revolución Francesa, cuando empiezan los pensamientos de libertad, de abolición de la esclavitud, de lucha por un sistema político democrático, independiente, de las monarquías, del absolutismo salvaje, y pasa al absolutismo ilustrado. Y luego viene el boom de la revolución industrial, ¿no? Que nacen las máquinas, las locomotoras, los barcos, y que gracias a eso la sociedad y la humanidad puede evolucionar de manera satisfactoria. Bueno, por un lado, porque muchos nos platican la parte romántica de la revolución industrial, pero déjenme decirles que la revolución industrial tiene una parte oscura. Sí, hubo máquinas, hubo locomotoras, hubo motor de combustión interna y trajo el desarrollo de la industria automotriz, hubo navíos, y gracias a que hubo navíos se pudieron dar las grandes exploraciones, se pusieron a hacer los barcos de vapor, se hicieron las grandes exploraciones y se pudieron conquistar a otras naciones del mundo, ¿no? Entonces, bueno, gracias al Renacimiento, la Reforma y como consecuencia, el haber explotado los recursos, la historia universal lo dice, el haber explotado los recursos de otras naciones o saqueado a otras naciones con sus recursos naturales, como el oro, la plata, el petróleo, etcétera, pues logró, el carbón, logró que otras naciones fueran más desarrolladas y tuvieran una mejor posición en el juego de la vida, ¿no? O en el juego del mundo, ¿no? Entonces, bueno, y eso a la fecha se sigue dando. Ahorita con la pandemia, en la cuarta revolución industrial, donde nos obligan a estudiar por medio de tecnologías de la información y comunicación, a dar clases por medio de la tecnología, a trabajar desde nuestra casa por medio de la tecnología por la pandemia, donde hay una guerra, una batalla por los virus, por las vacunas para contrarrestar este virus. Por cierto, acaban de llegar las vacunas de Ecatepec, llegaron ¿qué? 2.500 dosis y están enfocadas a personas adultos mayores. Y resulta que ya en las filas no hay 2.500 personas, hay 4.500. Entonces ahí nos damos cuenta que Ecatepec está sobrepoblado de adultos mayores. Ahí hay una situación demográfica bastante interesante que analizar, ¿no? ¿Cuál es el problema, jóvenes? Pues que mucha gente no se informa y no sabe que hay un calendario, ¿no? Que tienes que esperar hasta cuando te toque, que no puedes brincarte la fila, pero hubo mucha gente que ya se fue a formar y lo regresaron a su casa, así de, ¿dónde van? Ahí entra la administración, ¿no? Cuando empieza el caos, entra la administración, a ver, joven, señorita, señora, ¿a dónde va? No, pues vengo por la vacuna del COVID. Ok, ¿su edad? No, pues 40 y tal, no, espérame, primero le toca a los adultos mayores de 60 y más o 70 y más en adelante, todavía no les toca a ustedes, dijimos que iba a haber un calendario. No, pero ya estoy aquí, que me la pongan. No, pues si no es cuando usted quiera, si no es como a usted se le dé la gana, hay un protocolo, hay un orden, hay un programa de trabajo, hay una planeación del gobierno para este programa de vacunación. Ahí entra la administración. Ajá. Entonces, bueno, la película de Tiempos Modernos nos habla de eso, ¿no? Que el ser humano tiene necesidades, deseos, expectativas, sueños, y que por la crisis del desempleo o la falta de trabajo, no siempre se pueden dar esos, pues cubrir esas necesidades o esos deseos, ¿no? Entonces, bueno, luego cómo evolucionó la administración en el siglo XX, nos hablan de un señor llamado Frederick Winslow Taylor, norteamericano, que fue el creador o fundador del enfoque de la administración científica, y ahorita vamos a ver más a fondo, ¿no? Él estudió los tiempos y movimientos en las fábricas, él trató de elevar la productividad de las primeras empresas incipientes. Y luego vino otro señor llamado Henry Fayol, que él es francés. Taylor tuvo una visión muy miope de la administración porque solamente vio hacia el área de producción. Y Fayol tuvo una visión más amplia porque él vio más áreas, ¿no? Como la de compras, ventas, finanzas, que más tarde estas se vendrían a convertir en las áreas funcionales.
producción, mercadotecnia, finanzas, administración del personal y administración de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Luego ya para el siglo XXI, que es el siglo en que estamos viviendo, pues hoy en día ya vivimos gracias a los avances tecnológicos, científicos. Por ejemplo, estaba viendo ayer en la tele que estaba tratando medio de descansar, pero pues ya me conocen, ¿no? Busco un programa y nosotros los guapos, no, pues como que no, que deja de productivo. Y me pongo allá a buscar en la tele, ¿no? Y me encontré un programa, no me acuerdo tal el nombre, pero hablaba de cómo va a estar el proceso de los autos eléctricos en el 2035. Hablaba de que John Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, tiene una visión de sustentabilidad y de utilizar energías renovables. Y que ya empezó porque acaba de firmar un acuerdo donde a 2035 las grandes empresas ensambladoras de automóviles a nivel mundial como Chrysler, Chevrolet, Toyota, entre otros, acaban de firmar un acuerdo en común de que para el año 2035 ya no se van a fabricar automóviles que van a funcionar con combustibles fósiles, o sea, como gasolina, sino ya todos los automóviles van a funcionar de manera eléctrica. Desde ahorita ya hay carros eléctricos o autos eléctricos. ¿Cuál es el problema? Que son muy caros para su acceso. Entonces tiene una planeación que al 2035, ya en la mayoría de los países desarrollados del mundo, ya se abaraten más los costos de producción de los automóviles eléctricos y ya más gente tenga acceso a este tipo de automóviles, ¿no? Entonces, bueno, si dan cuenta, aquí nos habla que en el siglo XXI la administración se da gracias a avances científicos, tecnológicos, se caracteriza por el contorno de en contexto de la globalización, las economías de escala, la existencia y proliferación de otro tipo de empresas nacionales, internacionales, cluster holding, transnacionales, que vamos a ver más adelante cuando vemos la clasificación de empresas, ¿a qué se refiere todo eso? Se refiere a que ya trabajamos con plantas robotizadas, automatizadas, y eso provoca y genera la competitividad. Y aquí están las principales características. En la época primitiva, la administración se generaba por medio de la división del trabajo por edad y sexo. También al hombre se utilizaba de forma rudimentaria la administración y empezaba a trabajar en equipos. Espérame tantito, voy por agua porque tengo un poco reseca la boca, porque le digo que ahorita anduve en la calle, que la pipa, que ir por la comida y esto. Sí espérame tantito. En las grandes civilizaciones, el desarrollo de la administración se da gracias al apoyo de la administración empírica, o sea, el hombre aprende a través del ensayo y el error, ¿no? El famoso empirismo. Acuérdense que tenemos dos enfoques, el empirismo y el método científico. El empirismo voy aprendiendo a través de la experiencia por medio de ensayo y error, y el método científico ya es un método comprobado. ¿Por qué la administración es una ciencia? Porque se apoya en el método científico. Frederick Winslow Taylor, administrador norteamericano, ingeniero de profesión, utilizó el método del ensayo y error para analizar los procesos de ensamble de tabiques en una fábrica industrial o constructora. Hizo un estudio llamado Tiempos y Movimientos, y a través de ese estudio fue viendo cómo elevar la productividad, cómo asignar las cuotas de pago, cómo era necesario estimular a los trabajadores y darles adiestramiento o capacitación. También el trabajo colectivo, ¿no? Que aquí viene mucho el comunismo. El comunismo no es malo, nada más que se ha estigmatizado o estereotipado bastante. Créanme que nuestras culturas, y se lo he demostrado, por medio del comunismo nahuaca lograron muchas cosas, grandes matemáticos, grandes filósofos, grandes astrónomos, grandes científicos, grandes escritores, investigadores, ¿no? Porque antes no existía la propiedad privada, y eso lo van a ver más con el profe Valeriano. Antes no existía la propiedad privada, antes la gente no acaparaba recursos, ¿no? El comunismo es, todos tienen derecho,
pero también tienen obligaciones, deben de alcanzar los recursos para todos, que ninguno tenga de más o de menos, que nos alcance en la justa medida, ¿no? En la antigüedad, bueno, también en las grandes civilizaciones empieza a crearse esto del pago de impuestos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos el problema aquí en Ecatepec del drenaje y del agua. Si yo voy a la Zapace, oiga, ¿sabe qué? No tengo agua. Ok, está bien. Lo primero que me van a pedir para que me manden una pipa, y eso me tengo que formar en la fila, porque hay un proceso, hay un programa, es un sistema. Joven, su recibo de pago de que está al corriente en agua. Ya muestro yo mi recibo de pago de que estoy al corriente en agua y ya me dan derecho de formar en la fila para mandarme una pipa de agua, por ejemplo, ¿no? O una pipa a la colonia, no sé. Y se tienen que hacer gestiones. Entonces, bueno, en la época de las grandes civilizaciones nace el impuesto o nace el pago del tributo. Antigüedad grecolatina hay empleo de la administración mediante una estricta supervisión del trabajo y sanciones de tipo físico. En esta época aparece el esclavismo, ¿no? O lo haces o te mueres, o lo haces o te castigo, o lo haces, que hoy por derechos humanos se supone que ya no debería de existir esclavismo, que el derechos humanos es un tema que le interesa mucho a la NEM o al enfoque de la nueva escuela mexicana y se está desarrollando, ¿no? Se está tomando muy en cuenta, pero bueno, antes no existía eso y antes había esclavismo. Hoy ya no existirá esclavismo, no lo sé, a lo mejor la trata de personas, la prostitución, puede ser una nueva forma de, la explotación infantil puede ser una nueva forma moderna de esclavitud. Aunque muchos por la corrupción se hacen ojo de hormiga o hacen como que se desentienden, ¿no? Bueno, ya para la Edad Media y la Edad Moderna, como ustedes recordarán, es la edad oscura. ¿Por qué? Porque muere la ciencia y nace Dios. Todo se tiene que explicar por medio de Dios. Si tú no explicabas las cosas por medio de Dios, te ibas a la Santa Inquisición y eras ejecutado, decapitado por hereje, por no creer en Dios. Claro, aquí hay un plan con maña que la religión y la iglesia católica, apostólica y romana, o cristiana, si se le puede llamar así, se creó para manipular a las sociedades, inventar esta patraña de que, ¿cómo se llama? Si tú crees en Dios, me tienes que obedecer. Y Diosito dice que me tienes que dar los frutos de tu trabajo. Búsquense un libro o díganle a Valeriano a ver si les da chance que les deje leer un libro llamado Economía al alcance de todos, de Eduardo del Río. Y ahí vienen unas historietas muy interesantes donde ustedes van a aprender de una manera muy divertida y dinámica los modos de producción, el comunismo, es que hay dos tipos de comunismo: comunismo primitivo, comunismo asiático, feudalismo, capitalismo, que es el auge de la revolución industrial y la política de Adam Smith, del liberalismo económico, ceteris paribus, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, todo lo demás permanece igual, y el socialismo, ¿no? O lean un libro que se llama ¿Cómo triunfar en la globalización? Ese sí sería para mí. ¿Cómo triunfar en la globalización? Manual para vendedores ambulantes. Ahí también viene como que una historia muy amena con caricaturas del maestro Rafael Barajas del Fisgón, de cómo es, qué onda con esto de la evolución de la humanidad, la historia, los modos de producción, todo esto. Entonces, bueno, en la Edad Moderna nace la administración por feudos, de ahí viene el nombre del señor feudal. Los feudos eran las grandes extensiones de tierra que se cultivaban, pero ya no eran mías como campesino, como en el modo comunismo colectivo, sino que ya por la ley divina de que decían que los reyes o los emperadores eran representantes de Dios en la tierra. Si tú creías en Dios y no te querías ir al infierno o no te querías condenar o meter en broncas con las normas o leyes divinas, tenías que apoquinar y le tenías que dar parte, se llamaba el quinto real, la quinta parte de lo que tú ganabas a la iglesia, no, al rey.
Y la 10ª parte, de ahí viene la palabra diezmo, a la iglesia. Ajá. Entonces, bueno, durante la Edad Media se administra por feudos, a través de acuerdos del señor feudal. Posteriormente la gente se harta y aquí es donde nace la empresa, bueno, la incipiente empresa, el incipiente taller artesanal o el tan sonado emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Una persona que emprende, que inicia, que deja de depender de otros y que por iniciativa y cuenta propia arriesga sus recursos a su alcance y se avienta al ruedo, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo, que yo dejara de dar clases en el CECITEM, en las escuelas privadas, universitarias que trabajo, y me aviento a crear un propio centro de capacitación mío, independiente, como cooperativa, como empresa, no sé. Ese sería un ejemplo de emprendimiento, ¿no? Otro ejemplo de emprendimiento, que uno de ustedes de programación desarrolle una app, la dé a conocer y la comercialice. De hecho, de eso trata la película que también vamos a ver más adelante, de Rebelión de los Godines, de un cuate que desarrolla una app y no se hace rico, pero sí trasciende en la sociedad. Ya la vi. ¿Ya la veo? Ah, ok. Bueno, o la de Tres Idiotas. Si ya vieron la de la Rebelión de los Godines, pues, ¿también? Qué caray. Bueno, pues hagan su... Sí, ¿mande? La de Idiotas la vimos, creo, en segundo semestre con el maestro Sierra, con el profe Sierra, ajá. Pero la versión hindú. Ah, ok. Bueno, pues la vamos a retomar. Bueno, vamos a retomarla. Ahí se dieron cuenta que Rancho, se llamaba Rancho, ¿no? Rancho es un chavo muy emprendedor y un chavo bastante diferente, ¿no? No va a la escuela por una calificación, por horas clase, por aprender conceptos, sino por aprender en la práctica, ¿no? Y gracias a que es un buen ingeniero, desarrolla una escuela tecnológica para ayudar a niños con escasos recursos. Eso hace un emprendedor. Ahorita que tomé mi taller de emprendedores sociales, nos platicaron la historia de un banquero hindú, creo también, que le dio crédito o le dio financiamiento a los pobres. Ajá, ahorita no me acuerdo de su apellido, Magnus, algo así. Y entonces se creó el banco para pobres o para personas de escasos recursos. De ahí, muchos gobiernos, entre ellos el gobierno mexicano actual, sacó la idea de darle crédito a la palabra a personas de escasos recursos. De ahí salió el Banco del Bienestar, que ahorita se están construyendo las diferentes sucursales alrededor del país, ¿no? Entonces, bueno, un emprendedor, ¿cómo nace el emprendedor? Los señores feudales, bueno, más bien los siervos que servían a los señores feudales, en algún momento se hartaron de tanto agandallismo, de tanto abuso de poder y dijeron, no, ya no le vamos a servir a estos tipos, nos vamos a independizar. Y empezaron a trabajar el oro, la plata, la minería, la talabartería, el metal, el hierro, muchas cosas que existían en ese momento, muchos materiales maleables que existían en ese momento, y empezaron a formar a sus propios aprendices o a sus propios estudiantes. Entonces surge la figura del maestro y aprendiz, y se empiezan a organizar en algo llamado grupos o gremios, que es el antecedente de lo que llamamos en el sindicato, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el sindicato? Una organización de obreros que se organiza para defender sus derechos ante abusos de la clase patronal o de los empleados, ¿no? Hablando desde contextos de socialismo, de la alta burguesía, por así decirlo. Entonces, bueno, Edad Media y Moderna, posteriormente los siervos se independizan y aparecen los talleres artesanales, lo que les explicaba. Empiezan a surgir nuevas formas de administración, nuevas estructuras de trabajo más extensas, se empiezan a generar niveles de supervisión más escasos, surgen los gremios, que son los antecedentes de los sindicatos. Ya para la revolución industrial, digamos que aquí en la revolución industrial es donde viene el gran auge de la administración, es donde nace la empresa, donde nace la industria. Se centraliza la producción y se da el auge de la industria. Se empieza a administrar de manera coercitiva, o sea, como que todavía había un poquito de esclavitud
disfrazado. De hecho, de eso trata la película de Tiempos Modernos, ¿no? Tienen ahí al pobre de Charlotte ensamblando tuercas y tuercas y tuercas, y como es un trabajo tan rutinario, de repente Charlotte se aburre y le dan como que tics nerviosos y sigue ensamblando tuercas, ¿no? Y de repente se vuelve loco, entra en una locura, y ya todo lo que le ve cara de tuerca se lo quiere abrochar, ¿no? Y salen por ahí algunas imágenes medio chuscas, medio raras, ¿no? Al final el pobre individuo termina en el manicomio, y cuando sale del manicomio tiene el reto de volver a tener que buscar trabajo, pero resulta que la empresa industrial especuló tanto en las bolsas internacionales de valores, entre ellas la bolsa de Nueva York, y quebró el sistema capitalista, y no hay empleo, porque el principal motor del sistema capitalista es el desempleo. A mayor desempleo, mayores salarios bajos. A mayores salarios bajos, menor reducción de costos de producción para las empresas y mayor ganancia en utilidades, lo que Carlos Marx desde el socialismo científico llamó la plusvalía. Dice que hay en las industrias o en el comercio una parte generada, una parte de producción o de frutos o utilidades que generan los trabajadores a través de su explotación por parte del patrón, maximizando los recursos a través de la administración, la eficiencia, el conocimiento, la optimización, la productividad, todo lo que vamos a aprender, pero que con esa parte no se la pueden quedar ellos, sino que se la apropia a través de los medios de producción el patrón o el trabajador. Les pongo un ejemplo muy sencillo que siempre me encanta poner. Imagínense que yo soy una empresa llamada Oggy Jeans, por así decirlo, no sé si todavía existe la empresa, pero yo soy una empresa llamada Oggy Jeans. Me dedico a hacer pantalones de mezclilla. Y puedo hacer pantalones de mezclilla con chinos o con mexicanos. Los chinos me cobran por pieza, no sé, 5 pesos, por dar una cifra. Por maquilar cada pantalón de mezclilla, no importa el tiempo, la hora, los recursos, yo les doy todo, ellos nomás van a hacer el rollo de manufactura manual o con ayuda de industrial de las máquinas, ¿no? Y los chinos me cobran 5 pesos. Y el mexicano me cobra 10 pesos. Entonces me sale más barato con los chinos mandar a fabricar mis pantalones con los chinos. Aparte son 1,000 millones de chinos. Entonces me sale más barato mandar a fabricar con ellos. Así yo abarato mis costos. Aparte, si le ayuda la máquina de coser o otra maquinaria más moderna para ensamblar las mangas, los retazos, los diferentes pedazos que lleva la confección sastre de un pantalón de mezclilla o de una prenda de vestir, pues yo me voy a ahorrar varios costos con los chinos. Entonces me voy a producir con los chinos en lugar de con los mexicanos. Si el mexicano quiere ser competitivo con el chino y quiere también tener trabajo o maquila de pantalones o la oportunidad de ensamblar pantalones, ¿qué crees? Que se va a tener que poner a los precios competitivos del chino. O sea, aunque le convenga ganar 10 pesos porque la vida en México es muy cara, porque es un país subdesarrollado, es un país satélite, periférico, dependiente de otras naciones poderosas, y solamente le podemos vender o ofrecer a los países del resto del mundo mano de obra barata, ¿qué crees? Que nos vamos a tener que bajar a los 5 pesos que está cobrando el chino para que el gran transnacional o el gran industrial norteamericano llamado Oggy Jeans me dé a maquilar a mí pantalones. Entonces, ¿qué pasa? Yo me convierto en un ensamble o en una parte más de la máquina. Pierdo mi sentido de humanidad. De hecho, de eso trata la película de Tiempos Modernos, por eso quiero que la vean. Pierdo mi sentido total de humanidad y me vuelvo como que un engranaje más de la máquina. ¿Pero qué crees? Que yo no voy a fabricar un pantalón. Yo voy a fabricar, no sé, por así decirlo, 50 pantalones en un día, por dar una cifra. Cada obrero o cada maquilador va a maquilar 50 pantalones en un día con la ayuda de las máquinas. ¿Y qué crees? Que por día, ¿cuánto crees que me va a pagar el patrón? 100 pesos. O sea, por 100 pesos, yo ya le maquilé 50 pantalones. ¿Y en cuánto crees que va a vender cada pantalón ya con una marca Oggy Jeans, con un posicionamiento de mercado, con una estrategia de marketing digital, con una planeación estratégica, los pantalones Oggy Jeans, el fabricante o el maquilador? En 200 o 250 pesos cada pantalón, de los cuales a mí nada más me pagó
la cuarta parte o la quinta parte. A eso Carlos Marx le llamaba plusvalía, porque el que se lleva la friega es el obrero. Aunque el industrial arriesga sus recursos, pone su maquinaria, te paga un salario, lo que sea, siempre va a haber una parte de la que se va a apropiar los dueños de los factores de producción o del capital, del trabajo del obrero. A eso se le llama explotación laboral. Ajá. Entonces, para poder subsanar eso, el sistema de trabajo o el sistema de fuerza de trabajo me debe de dar compensaciones, como, no sé, un seguro social por si me accidento, me corto la mano, como vacaciones, como aguinaldo, como prima de antigüedad. Pero ¿qué crees? Que al país llegó un sistema de trabajo norteamericano llamado outsourcing, que decía que nada más nos debían de pagar nuestro sueldo o nuestro salario y no nos deberían de dar prestaciones ni otra cosa. Y eso fue durante muchos gobiernos anteriores. Ahorita, con la llegada de este gobierno hace 2 años, se está debatiendo en el Congreso de la Unión la cancelación o regulación del outsourcing. Y hay una estira y afloja entre clase empresarial, generadora de empleos, y clase obrera, generadora de la fuerza de trabajo del país. Ajá. Carlos Marx también fue muy criticado porque él decía que en el sistema capitalista siempre iba a ser un sistema desigual, porque siempre la clase burguesa iba a tener privilegios y la clase explotada siempre iba a salir perdiendo, bailando con la más fea. Por lo tanto, lo ideal y lo mejor que podía pasar, esto lo van a ver más a fondo en economía, espero que sí, lo mejor que podía pasar era que los que fueran los dueños de los factores de producción y administraran la producción y repartieran el pastel fueran los obreros. A eso le llamaron la dictadura del proletariado. Y por eso hubo una guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial y una Guerra Fría. Ajá. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos dice la Revolución Industrial? Ah, bueno, la parte fea de la Revolución Industrial. Creó más pobres, creó más miseria, creó más hambruna. Las mujeres tuvieron que terminar prostituyéndose para poder tener un dinero. Ajá. Y que no ha cambiado mucho, jóvenes. Si se meten en las redes sociales, uno se encuentra cada cosa y entiende que lo hacen porque pues hay crisis y necesitan dinero, y muchas son madres solteras, o están solas, o tienen que mantener a la familia, y venden su cuerpo a cambio de lana. Hoy románticamente le llaman sugar daddy, sugar mommy, pero es una forma de explotación moderna, de prostitución moderna. Eso viene desde la Revolución Industrial. Ajá. Entonces, bueno, por eso es importante comprenderla. Porque hay una administración de tipo coercitivo, o sea, lo haces o te pego, te castigo. Se explota de forma excesiva a los trabajadores. Hay estructuras de trabajo muy complejas y empieza a generarse la necesidad de que surjan especialistas, ahora sí ya en forma, de personas dedicadas al estudio de la conducta humana, de la administración, de la gestión, de la productividad, ya más en forma. Por ejemplo, desde el enfoque humanista de la administración, hay unas personas, psicólogos llamados Mary Parker Follett, Elton Mayo, Douglas MacGregor, Abraham Maslow, que dijeron, a ver, el ser humano no es una máquina, se cansa, se fatiga, se estresa, necesita un relax, necesita relajarse. Y no ha cambiado mucho, mis queridos jóvenes, no ha cambiado mucho. O sea, yo hoy tuve, bueno, no, hoy no, hace 2 semanas empecé a ir al quiropráctico porque me sentía todo descontracturado y me empezaron a poner unas cositas llamadas auriculoterapia, que son como unos puntitos color carne que se conectan a partes de tu cuerpo, corazón, emociones, hígado, para bajarle al estrés. Si yo no hubiera acudido a esas terapias alternativas, yo ya hubiera tronado, yo ya me hubiera enfermado. ¿Por qué no creen que es fácil esto de dar clases en línea, de evaluar a tanta gente en línea? Es complejo. Aunque yo tengo la experiencia, es difícil, porque a veces los grupos de trabajo no quieren participar, están callados, porque a veces las tecnologías fallan, se me cae la llamada, se me va la luz, no me puedo conectar, porque a veces también desde el área administrativa
te mandan mucha carga administrativa, te mandan a muchos cursos y eso también estresa. Entonces no ha cambiado mucho. Van a ver cómo terminó el pobre de Charlotte, así de, ay, ya está. Tuvo que terminar en un manicomio, tuvo que ser medicado, tuvo que ser atendido para bajarle el estrés y volver a trabajar. La bronca es que cuando sale a la calle, ¿qué creen? Pues no hay trabajo. Y eso es como que más o menos el contexto que está pasando ahorita casualmente, ¿verdad? En la pandemia del COVID-19, no hay trabajo. Somos pocos los que podemos hablar desde el privilegio de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras tecnologías de la información y comunicación y decir, yo soy de los privilegiados que ha sobrevivido a la pandemia, que no ha enfermado, sí tengo estrés, sí soy medio hipocondríaco, sí me tienen que operar de la vesícula, sí a veces tengo agua en mi casa, a veces no, pero afortunadamente no me ha dado esa maldita enfermedad del COVID, y pues creo que ya es ganancia, y al menos no me han despedido, al menos todavía tengo para comer. Los gastos son fuertes, pero al menos todavía tengo para comer. Cosa que no pueden darse el lujo de decir eso muchas familias mexicanas. Y entonces, ¿qué hace la gente ante la falta de dinero? Pues la delincuencia, que es el riesgo. Ténganlo por seguro que los índices de delincuencia en nuestro hermoso país van a subir, porque la gente no tiene de comer, la gente no tiene trabajo, quiere trabajo y no le dan, pide pan y no le dan, y hay miseria, pobreza, delincuencia, narcotráfico, prostitución, porque a la gente le queda ese camino, yo no digo que esté bien o mal, como un escape para... Mande. Robar Dígame. sí está mal, ¿eh? La prostitución todavía la veo bien, pero robar nunca es una opción. Por eso dije, yo no digo que esté bien o mal, porque ahorita no estoy como que en ética. Sí vamos a ver la ética empresarial, pero quiero verlo desde un punto de vista neutral. La gente lo ve esa salida como opción. Entonces tengan claro, jóvenes, que sí estamos en una época muy compleja. Aumenta inseguridad, delincuencia, prostitución, robo, asalto a mano armada, porque la gente se está muriendo de hambre, no hay recursos. Entonces, hoy más que nunca, y aquí es donde entra lo de la cultura emprendedora, se requieren de nuevos emprendedores, de nuevos bríos, de nuevas generaciones que digan, bueno, ok, yo voy a inventar un producto, un servicio, algo, o que pueda yo contribuir a mi sociedad, a mi comunidad, para ayudar a contrarrestar la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hubo un proyecto que a mí me encantó. Unos de sus compañeros hace un año, del CECITEM Metepec, no sé si lo vieron, de hecho en redes sociales lo estuve publicando, no me acuerdo del nombre, investiguenlo, si se meten a Google, estudiante de CECITEM crea app para detectar diseminación de COVID-19 ante pandemia en Estado de México. Eso es ser emprendedor. Yo no sé si le dieron lana, yo no sé si vendió la app, yo no sé si esa app le dio de comer, pero lo que sí sé que con esa app, pues como que sé en qué zonas no meterme, ¿no? Por ejemplo, la otra vez yo iba en la calle y mi carnal me andaba diciendo, es que mira, ya quebró, ya falleció ya falleció el otro, ya está bien canija la pandemia, ¿no? Con otras palabras. O sea, yo lo entiendo, dice, no es momento de emprender, le digo, no, es el mejor momento para emprender. Ante una crisis, le digo, a veces las grandes crisis son las grandes oportunidades. Entonces, a lo mejor con esa app, fuimos por una calle y pasamos por una dependencia del INE, estaba hasta el full, hasta el gorro de gente, por así decirlo, porque pues por un año estuvo detenido el Instituto Nacional Electoral, y ahorita es época electoral, y la gente quiere su credencial de elector para poder votar el 6 de junio. Entonces, a pesar de la pandemia, la gente se está arriesgando a ir a tramitar su credencial de elector. ¿Qué perdió? ¿Qué le robaron? ¿Qué se venció? ¿Qué? Lo que gusten y manden, ¿no? Entonces, con esa app, si nosotros vamos ahí, la app nos diría, peligro, foco rojo, aquí ni se meta, hay mucho riesgo de contagio. Aquí ni se meta, joven, lléguele. Entonces, es una app que, así como semáforo rojo, semáforo verde, semáforo naranja, te dice, semáforo rojo, riesgo alto.
semáforo naranja, mediano riesgo promedio, semáforo amarillo, riesgo bajo, semáforo verde, no hay riesgo. Ajá. Y lo hizo un chavo del CECITEP, del Metepec, del plantel Metepec. Creo que ahí dan mecatrónica, informática, programación, no sé qué onda. Entonces eso quiere decir que en plena pandemia sí se puede emprender, sí se puede crear un proyecto que valga la pena y que ayude a nuestra comunidad o de alguna otra manera pues nos dé de comer ahorita o en un futuro, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estaba platicando con un compañero y me decía, es que el gobierno de México sí ha cometido errores, profesor, pero agarre la onda también, que no puede hacer gran cosa porque la pandemia lo rebasó. Nadie se esperaba esto de la pandemia. Y de repente, pues sin decir agua va, nos sentimos por dónde nos llegó el golpe y así como que como pudimos nos desatontamos y pues tratamos de seguir dando la lucha digna, la pelea digna, la vida digna, ¿no? Pero está cañón si no tienes dinero, si no tienes trabajo. A eso súmale que hay pobreza, que hay violencia, que hay inseguridad, que hay delincuencia, que está fallando la luz, que durante años se dejó tirado el sector de salud, que ahorita se está tratando de recuperar, que no somos un país capaz de producir la propia vacuna, o sí, pero no nos dejan por un rollo global o de control económico, y pues hay que entrarle al toro, ni modo, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a la administración, ¿no? ¿Por qué? Porque en el siglo XX, ¿qué hay? Hay un auge de tecnología e industria. Pues sí, pero mi pregunta es, ¿todos tienen acceso a la tecnología y a la industria? ¿O solo los que pueden pagar por ella? Porque ahí está el negocio, ¿no? Digo, yo me preguntaría eso. Ahora también, el rollo de la administración científica es muy inhumano. O sea, te vas mucho a ver la productividad, elevar los números, el crecimiento económico, pero ¿qué onda con la gente? ¿Tiene de comer? ¿Tiene una vida digna? ¿Es feliz? ¿Está sana? ¿Está bien alimentada? ¿Está nutrida? Porque no es lo mismo desarrollo económico que crecimiento económico. El crecimiento va a subir el PIB, porque ahorita a grandes corporativos, a grandes empresas les duele mucho y les pega que el PIB bajó y de un bajón, claro, estamos en una pandemia. No podía ser de otra manera. Pero al menos la gente, por medio de programas como becas, pensiones, jubilaciones, apoyo al campo, tiene algo de dinero en los bolsillos, cosa que antes no pasaba. O sea, el cambio de administración, el cambio de política de riesgo país ha sido radical, y es lo que muchos no entienden. Entonces, ahora la globalización, me tengo que estandarizar, tengo que perder mi identidad, mi cultura, mis valores, y a veces hasta mi ética, para entrarle al aro y embonar en el sistema capitalista global neoliberal. ¿Por qué? O sea, si yo quiero hacer un proyecto educativo y no es negocio, el neoliberalismo, el capitalismo dice, no sirve tu proyecto. Espérame, pero es que yo no lo hago por lana, yo lo hago por ayudar a dignificar la educación, la cultura, la preparación de los jóvenes, las oportunidades, no sé, ¿no? Entonces, bueno, son visiones diferentes. En el siglo XXI, el auge es la globalización. Y hasta en globalización hay pelea por las benditas vacunas, ¿no? Aquí en México ya tenemos 4 vacunas. Primero fue la Pfizer, y son 2 dosis, ¿no? Mi pregunta sería, ¿por qué 2 dosis? Ese es norteamericano o gabacha. La CanSino, que es china, y nada más es una dosis. ¿Por qué nada más una dosis? O sea, ¿por qué en una 2 dosis y por qué en una nomás una dosis? Que una es más potente, menos potente, más confiable, más efectiva. ¿Qué onda ahí? Digo, pregúntome yo como científico. Luego la Sputnik, que es la rusa. Y al hablarme de una vacuna norteamericana y una vacuna rusa, como que viene a mi memoria, dijera aquel, la Guerra Fría, como que la cuarta Guerra Fría, ¿no? O la segunda versión de la Guerra Fría, pero ahora la guerra por las vacunas.
La Novak, que es la que creo que le van a estar inyectando a los abuelitos y abuelitas mexicanos en esta semana, esa es China, creo que también es una dosis. Pero decían que la Novak era 70% menos efectiva en poblaciones entre 30 y 40, o sea, hay muchas cosas, por eso es importante estarse informando y ver que de toda esa información es verdad para no caer en fake news y dejarnos llevar por cosas erróneas como aguas, en el Hospital Las Américas les están quitando el líquido amniótico de las rodillas y lo están vendiendo y los están mandando a propósito. No, a ver, espérame, o sea, tranquilo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que el gobierno va a matar a propósito a la gente? O sea, es que ya todo es COVID, sí, porque es una política de salud, o sea, es una enfermedad mortal, no en todos, pero sí al menos en el 30% de la población que se contagia. Segundo, es una enfermedad nueva de la que no sabemos mucho, entonces tenemos que estudiar, hacer muchas investigaciones. Tercero, debe de haber una política de derechos humanos que permita prevalecer y garantizar el acceso a la salud, y resulta que los centros hospitalarios están colapsados. Cuarta, no hay la cultura civil, política, ética en la comunidad o en la sociedad mexicana en general para cuidarse. No, es un mito, así decían del chupacabras, de la influenza, y no pasó nada, yo salgo a la calle y sigo la vida loca y no pasa nada, y vamos a la fiesta y al baile y de algo me he de morir. Pues ahí están las consecuencias, 275, no, ya me fui lejos, no, tranquilo. 175,000 decesos o fallecidos en casi un año de pandemia. Entonces, siglo XXI, debe de haber una sociedad de la información y administración del conocimiento. Hoy más que nunca tenemos que administrar el conocimiento sobre la pandemia, sobre el virus, sobre lo que hay, sin somatizarnos y sin paranoias, porque sí, o sea, yo sé que a cada rato nos están hablando que es que el COVID, es que la pandemia, es que el coronavirus, es que ya no quiero saber nada de esa maldita enfermedad, por favor, ya. Estoy hasta aquí de eso, sí, pero hay que estar informado. Trata de controlar tus chakras, tus emociones, que fue lo que hice yo, porque yo ya estaba cayendo en paranoia, así de tanto que me decían de que es que, sí, ok, pero yo tengo un sistema bueno, fuerte, soy salud, hacía mi decreto desde la metafísica, tengo que vivir, me quedan muchas cosas por hacer, todavía tengo un hijo que heredar a la humanidad, tengo un libro, un proyecto educativo que heredar, no me puedo morir, soy salud, le voy echando, no, entonces, pero hay tantas cosas a tu alrededor que dices, híjole, no, pues sí. Entonces, bueno, hay que estar informados, saber administrar el conocimiento, como dice el maestro José Silvestre Méndez. Lo de hoy es la robótica, los androides, los androides, la nanotecnología, la biotecnología y la automatización de las plantas, ¿no? De las plantas de trabajo, de las plantas industriales. Los sistemas inteligentes de fabricación, la inteligencia programada, ¿no? A grandes rasgos, esa es la evolución, jóvenes, de la historia de la administración a lo largo de la humanidad, ¿no? Entonces, ahora sí, por acá también traigo otra presentación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, comentarios, reclamos, nada? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? No, maestro. Todo correcto, todo bien. Muy bien, ok. Entonces, ahora vamos a ver ya más a fondo qué onda con la administración ya como disciplina, ¿no? Para eso, aquí mismo en esta tarea les adjunté dos libros, uno de teoría y otro de práctica. Este que dice administración, el azulito es de teoría y este que está como en blanco con negro es de práctica. Ajá, aquí está la película Tiempos Modernos. Aquí está una línea de tiempo para ver como que más a fondo la historia de la administración. Vamos a ver este video de qué es la administración para entrar más a fondo, ahora sí ya a la administración científica, que es la administración de la productividad en las organizaciones. Uy, ahí va. ¿Sí se ve? ¿Sí estoy compartiendo pantalla o no? No, ¿por qué no me dicen? No, maestro, no está compartiendo. Todavía. Díganme, avísenme. No, es que se me va. No. Se me va. Ok, a ver, vamos a ver este video. Ahorita les enseño la diapositiva. ¿Pero así no se reproduce el audio?
Ah, mire, qué Muchas veces inteligente. hemos Me cayó. ¿Sí se escucha o no? ¿Qué es la administración? Sí. En el proceso de planificación, organización, coordinación, dirección y control de las personas y los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. También son conocimientos y técnicas para explicar el comportamiento de las organizaciones y para dirigir los recursos y personas para llegar a un objetivo común. Características de la administración. Son 4. La primera, universalidad. Se da donde quiera que exista un organismo social, aunque existen variantes accidentales. 2. Especificidad. Siempre va acompañada de otros fenómenos contables, sociológicos, jurídicos, etc. El fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompañan. Tres, unidad temporal. En toda la vida de la empresa se está dando de mayor o menor grado. Unidad jerárquica. Todos los jefes participan en distintos grados o modalidades de la misma administración. Importancia de la administración. La administración se da donde quiera que exista una organización. El éxito de una empresa u organismo social se debe a la buena administración que posea. Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con otras es el mejoramiento de su administración. Tener la mejor coordinación de recursos y personas. Para las organizaciones que están en vía de desarrollo, el principal elemento para desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la calidad de su administración. Niveles jerárquicos de la administración. Son 3. Estratégico, táctico y operativo. El nivel estratégico es la administración del nivel superior que tiene el mayor poder y lleva la responsabilidad total de la empresa. Nivel táctico. Es la administración que reporta al nivel más alto el funcionamiento detallado de la empresa, además de desarrollar planes para implementar las metas generales establecidas por la alta dirección. Nivel operativo. Es la administración que supervisa a los trabajadores y las operaciones que realizan. Habilidades de la administración. Las habilidades están relacionadas con los niveles. El nivel estratégico está relacionado con la habilidad conceptual. Es la capacidad del gerente para reconocer aspectos complejos y dinámicos de analizar los números. Factores que conllevan tales decisiones afectan el éxito de la empresa. Nivel táctico. Está relacionado con la habilidad humana, que es la capacidad de ser líder, motivar y comunicarse eficazmente con los demás. El nivel operativo está relacionado con la habilidad técnica, capacidad de realizar una tarea especializada que comprende un método o proceso determinado. Bueno, estos fueron los conceptos básicos de la administración. Gracias.
¿Soy yo o se pasmó? Creo que sí se pasmó. Qué feo. Pensé que era mi internet tercermundista. Igual mi internet. Bueno, ya vimos que sí fue el maestro. Pensé que Fue había el sido yo y me maestro. salí. No, ya. ¿Y ahora qué? Pues esperar a que se meta, no hay de otra. Si se le fue el Ya internet, faltaban 20. Ya faltaban 20 minutos para que acabara la clase. Pues a ver de aquí a lo que Ya se meta, a estabas, ver qué text. pensé que ya estabas muerto, Marco. ¿Qué? si no, ahorita tomen captura de pantalla para que sea nuestro pase de lista, ¿no? Ahí de los que estamos aquí adentro. Se me captura. La mando al de Cecitem. No, no mandes, yo no quiero Órale, tener órale. porquerías en mi galería. A ver. No lo mandes, que se descarga, me roba espacio. Después de que hay clase, ¿Quién De la sabe? Unitec, Ah, sí. Pues, creo. nos toca con la orientadora, ¿no? para las 6:30. Tocaba con Quintero, pero no sé si nos voy a dar. ¿Qué pasó y el profe? Apenas te vas enterando, gordo. Se nos fue. Es que lo silencié. Ok, Están grabando la clase, ya tonta. está grabando. Te creas. Ay, ¿qué se escuchó? Ninguna maldición. ¿Cuántas? Una, dos. Producción, producción. ¿Qué van a mandar al grupo? Dice que el maestro que se le fue la luz, No. pero según yo que no lo empezaban a cortar a partir de las 6. Pues a mí nunca me han cortado la luz, ¿eh? No. Pues ya nos Bravos. vamos, ¿no? No creo regreso. No, pues hay que estar aquí. ¿Por qué es eso de los cortes de luz? A ver, explica la banda. Según yo, es por tanto congelamiento en Estados Unidos y que no nos puede suministrar Exacto. gas natural. Y incluso si ves allá en Chihuahua, Exacto. no hay ni luz ni agua. Qué mal perro. ¿A ustedes ya les dieron terminado el servicio? Ya perro. XD. ¿En serio? Obvio, mami.
¿No está el maestro? Ay, ya vámonos. No, Choto. Dijo que se fue porque se indignó que no entraste tú. Entonces nos dejó aquí supervisando la clase. No creo porque a mí se me fue la luz y como él dice que vive en Cállate, Ecatepec, Choto. lo que fue todo, ¿no? Pues ya paga la Torreo. pobre. Es broma. Yo también soy de Catepong y veme con luz. Yo igual soy de Catepec y ve, estoy aquí viviendo. No, pero Otro apenas nos perro. calentamos, güey. ¿Qué pinche pelón? No hagan bullying. No es bueno. Como tal su primera clase de él, ¿no? Sí. No, sí, es la segunda. No mames, ¿no? Sí, güey, es la No. segunda. ¿Cuándo fue la primera, chismoso? No me acuerdo, pero te digo que sí, la segunda. Él es la primera. No, también ahí pregúntale al maestro. Vas a ver que sí, la segunda. La ¿Qué primera. pasó? ¿Qué pasó, profe? Ve hasta Ignacio dice ¿Qué que es la pasó? ¿Qué segunda. se va? ¿La segunda de qué? Clase. La segunda clase Clase que nos con da. ustedes. La segunda. Es la segunda, ¿no? Sí, 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 es la ve hasta segunda. Ignacio dice que sí, la segunda. ¿Y por qué no mandó el link? O yo no sé de eso. Yo tampoco, a mí no me notifica. Ando A mí peleando. tampoco me llega. El link está aquí. Ah, sí lo A veo. ver, espérense. Aquí voy a presentar. A ver. En el Classroom aparece el link directo, ¿eh? Aquí está. Bueno, es algo. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Ah, ya. O sea, pero como tal, digo que no hay notificación porque luego da la hora. Yo me meto y soy el único que está en clase. Entonces no hay como antes lo hacían que en el calendario te llegaba y órale, vas para adentro. No, aquí tienes que estar Nunca entrando lo una y otra programa. vez. ¿Te cuenta? A ver. Miren, les explico. La licenciada Aurea ayer o la semana pasada creo, me pidió un calendario así como que en qué horas me voy a conectar. Yo generalmente me conecto las 2 horas, nada más cuando tenga una hora no me conecto y vamos a trabajar en plataforma con las actividades que ya están puestas. Yo también les había dicho que me agregaran un WhatsApp porque por ahí les mando el link y les digo, ¿saben qué? Hay clase. Sí, ahora creo que sí, ahora sí se me pasó mandárselos, porque me quedé con la idea de que está en plataforma, pero vamos a hacer, digo, sí está en plataforma, pero vamos a hacerle así. Les mando el link por WhatsApp, pero generalmente va a ser el mismo que está en Classroom, pero ok, está bien. Se los voy a mandar, se los voy a tratar de mandar para que no haya problema. El calendario que mandaron es nada más como que tentativo. Ahí donde dice en sombreado que vamos a tener clase, es porque lo pidió Dirección General. Un día o más o menos qué días me voy a estar conectando, pero generalmente yo me conecto las 2 horas, a menos que no haya el uso así como hace un rato con el 604, pero generalmente me voy a estar conectando. Mande, ¿qué pasó, Carlos? Pues sin querer. A ver, Carlos, Jaime, díganme qué pasó. Adelante, los escucho, díganme. No, nada, lo estaba escuchando, pero se me iba a caer el teléfono y la apreté sin querer. Ah, ok. Bueno, entonces les estaba enseñando el material, prácticamente estamos viendo un video donde nos explican qué es la administración, para qué sirve, cómo se desarrolla y sobre todo los principios o características de administración, qué es flexible, qué es universal, qué es un instrumento, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver rápidamente lo que es la administración. Aquí hay una línea de tiempo de administración. Ahora aquí está la película. Vamos a ver rápidamente qué es la administración científica antes de irnos.
Dice que la administración científica, a ver, es una ciencia en vez del empirismo, que busca la armonía en vez de la discordia, que busca la cooperación en lugar del individualismo, que busca el rendimiento máximo en vez de la productividad reducida, y que busca el desarrollo del hombre en el sentido más superior, alcanzando su prosperidad. Frederick Winslow Taylor es el fundador de la administración científica. Déjenme la broma. Frederick Winslow Taylor es el padre de la administración científica. Nació en Filadelfia, Estados Unidos. En sus primeros estudios tiene contacto con las problemáticas sociales dentro de la empresa, derivadas de la revolución industrial. Trabajó por una fábrica llamada Maxell Steel. Ajá. Uy, ¿ahora qué? Uy, ¿cómo no? Ya. No, es que no creí. Taylor establece principios y normas que permiten obtener un mayor rendimiento de la mano de obra y de los materiales. Aborda aspectos muy importantes como el estudio de los tiempos y movimientos, la selección de los obreros, los métodos de trabajo, así como los incentivos y la especialización de las órdenes de instrucción. Las reacciones que provoca el Taylorismo al implementarse en diferentes industrias americana o europea es bastante controversial. ¿Por qué? Porque incrementa la eficiencia, la productividad del obrero, del trabajador, optimiza y maximiza los recursos, sí, pero también aumenta los niveles de explotación. Por eso fue muy criticado, sobre todo por la escuela científica. Taylor inicia experimentos y estudios a partir del trabajo del obrero y más tarde emplea sus conclusiones para la administración general. Comprueba que el obrero medio producía mucho menos de lo que era capaz o lo que era su potencial de hacer. Con su equipo a su disposición, concluye que si el obrero es más diligente, dispuesto y está más capacitado, va a poder aumentar su productividad de la mano de mejorar su remuneración o su pago o su salario, ¿no? ¿Qué se requiere para mejorar las condiciones de un trabajo? El objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentar a su problema global. Los empleados deben ser distribuidos de manera científica en servicios o puestos de trabajo. Ahí nace un principio vital de la administración, que es la división del trabajo o la especialización. Haz lo que mejor sepas hacer para que seas, en consecuencia, más productivo. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución del servicio o la tarea para perfeccionar sus aptitudes, de modo que se cumpla con la producción normal. Segundo periodo de Taylor. Taylor aseguraba que las industrias de su época padecían diferentes males, entre ellos, la gente era holgazana, no quería trabajar, se equivocaba bastante, el sistema era deficiente, los métodos empíricos eran ineficientes, por eso era importante especializarlos y meterles el método científico o la comprobación. Se desconocía por parte de la gerencia la rutina de trabajo y el tiempo necesario para realizar un trabajo, una labor, por eso estudió los tiempos y movimientos. A grandes rasgos, Taylor divide el trabajo y especializa al obrero. ¿Para qué? Para crear condiciones de una reestructuración total en cada una de las operaciones empresariales, eliminando movimientos innecesarios. Él creó unos conceptos llamados Terblings, que era como una simbología para identificar las 50 operaciones más comunes en un área de trabajo estandarizada. Generó el diseño de cargos y tareas. ¿Qué es un cargo? Es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Cada uno tiene uno o más ocupantes. Diseñó un cargo especificando el contenido de la tarea o el área, mediante el cual esto se crea y proyecta y se combina con otros cargos similares. A esto le llamó departamentalización. Su principal aportación fue que estudió la necesidad de mejorar la paga o los incentivos salariales, o también creó bonos de productividad o puntualidad para poder estimular el mayor y mejor desempeño del personal. A esto le llamó el concepto de homo economicus. El hombre económico, según se cree, es toda persona que va a ser motivada a la recompensa salarial, económica o material. En otras palabras, el hombre económico no se limitaba a ver al hombre como alguien que se emplea por dinero. Condiciones ambientales de trabajo como mejor iluminación, comodidad,
también fueron estudiadas para adaptar las herramientas de trabajo al área de trabajo y que el hombre pudiera trabajar más a gusto, más cómodo, ¿no? Se racionalizó el trabajo, se estandarizaron los métodos y la maquinaria, empezó y surge la función de la supervisión directa para verificar que el trabajador cumpliera a cabalidad con sus responsabilidades, ¿no? Según Taylor, la administración científica es una evolución más que una teoría y tiene como ingrediente un 75% de análisis y un 25% de sentido común. Los elementos de la administración científica de Taylor son estudio de tiempos y estándares de la producción, supervisión de la función, estandarización de la herramienta e instrumentos, planear las tareas y los cargos, principio de excepción, utilizar la regla del cálculo de instrumentos, aquí utiliza probabilidad estadística para estudiar los tiempos y movimientos y economizar los costos y los tiempos, fichas de instrucciones, así como fichas de qué tiene que hacer cada quien para que siga en regla cada una de las instrucciones y no se equivoque. De aquí se deriva más adelante algo llamado manual de puestos o manual de procedimientos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé los tutoriales que hoy se utilizan, si yo no sé diagnosticar si una computadora tiene algún daño o algo así, aunque no sea yo informático programador, si yo leo un manual, podría llegar a tener la capacidad o un tutorial de identificar ese daño. O por ejemplo, si yo no sé manejar Excel con tablas dinámicas o macros, si yo leo un manual o veo un tutorial en YouTube, probablemente lo sepa hacer. A eso se refiere el hacer fichas de instrucciones o manuales de procedimientos. Incentivos de productividad para la ejecución eficiente de las tareas, diseñar la rutina del trabajo. A grandes rasgos, los principios de la administración científica son planear las cosas, preparar o prever, ejecutar las cosas y siempre controlar. De alguna manera aquí surge también el proceso administrativo, planeación, organización, integración, dirección y control. Solo que Henry Fayol, que es otro teórico que vamos a ver más adelante de la administración clásica, que tuvo una visión más amplia, no solo se enfocó a lo productivo, sino también a otras áreas importantes, va a complementar con algo que llama áreas funcionales o principios de administración o fases de la administración. El principio de la planeación es sustituir en el trabajo el criterio individual del obrero, la improvisación y empezar a trabajar por métodos especializados, científicos y en equipo, preparar las cosas para poder hacer nuestras tareas de manera adecuada, ¿no? Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor. Principio de control, controlar el trabajo para cerciorarse de que se está ejecutando la tarea de acuerdo a las normas establecidas. Según el plan previsto, la gerencia debe cooperar con los empleados para que la ejecución sea lo mejor posible. Y por último, el principio de ejecución, pues es la dirección, es llevarlo a cabo. Distribuir diferencialmente las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea de forma disciplinada, ¿no? Dos de sus grandes seguidores o colaboradores fueron Henry Lawrence Gantt, que crea la gráfica de Gantt, y Frank Bunken Gilbert, junto con su esposa, que son los que crearon la simbología Terling. Dice que Henry Lawrence Gantt fue su principal discípulo y le ayudó a crear la gráfica de Gantt, que es esta, ¿no? Que vamos a hacerle en la planeación estratégica cuando hagamos un programa. Aquí me van a poner sus actividades para su emprendimiento, la creación, el desarrollo, la presentación del producto, el servicio, el estudio de mercado, los costos, todo esto. Y aquí me van a poner la cronología o temporalidad por día, semana, mes, año, ¿no? Donde van a poner la actividad planificada, la actividad ejecutada y las actividades faltantes o que no se hayan realizado. Este es otro ejemplo. Y Frank Bunken Gilbert fue otro ingeniero. Generalmente esta escuela es de ingenieros, por eso es matemática, es de probabilidad estadística, es cientificista, porque es de matemáticos, ¿no? Hay otras escuelas que son de sociólogos, hay otras escuelas que son de psicólogos, ¿no? O sea, como tal, un administrador es un conjunto de varias ciencias, ¿no? O sea, la administración se auxilia de otras ciencias como el derecho, como la sociología, la economía, la psicología, las áreas físico-matemáticas y algunas otras técnicas como la contabilidad y la ingeniería industrial, ¿no? Por lo de la ergonomía y la adaptación de los espacios de trabajo al hombre-máquina, ¿no?
Entonces, bueno, este señor Frank Gilbert y su pareja desarrollaron un método para poder llevar el control de las diferentes fases o tareas que se realizaban en una fábrica, o los diferentes tiempos y movimientos de esa fábrica. Por eso la escuela de Taylor se conoce la escuela de los tiempos y movimientos. Por eso la película que van a ver de tiempos modernos trata de esto. Se analizan los tiempos de la producción en serie de una serie de plaquetas de metal. Los movimientos elementales, según Terblings de Gilbert, lo que generalmente se hace en una fábrica o en una oficina o en un área es buscar algo, escoger algo, transportar algo, utilizar, descargar algo. Por ejemplo, en los departamentos de logística o en los departamentos de programación se descargan programas, inspeccionar, asegurar, posicionar algo, reunir algo, separar algo, planear algo. Ajá, esos son los Terblings. Ya más adelante, Gilbert pone el punto en la llaga o el dedo en la llaga porque hace el estudio de la fatiga humana. El estudio de los movimientos tiene una triple finalidad: evitar movimientos inútiles en la ejecución de una tarea y también estudiar la anatomía fisiológica humana para poder evitar la fatiga y que esto reduzca la máxima eficiencia. A grandes rasgos, esta es la escuela de Taylor. Ahora vamos a ver, ya para cerrar rápido, una canción que habla de la administración para ir viendo más a fondo cómo va o de qué va esto de la administración. Ajá, ahí donde está. Ya está, pon atención. Y ya con esto cerramos la clase de hoy. Y ya están sus actividades en la plataforma. Yo no sé por qué mi empresa no funciona, no sé qué tengo que hacer. Tengo el objetivo, la estrategia, ya es un plan, ya realicé. En los años 50 comenzó esto de las empresas y hoy en día, aunque trato, no sé por dónde empezar. Tenía razón, me ha faltado proyectarme a futuro para ver, estudiar el mercado, para ver qué clientes voy a tener. Te lo dije, no aceptaste, a los inversionistas buscaste, y por eso, Oscarcito, tu empresa fracasó. Oh, una mañana te voy a llevar Y descubrirás que yo siempre tuve la razón. Me pedirás que te aconseje Sobre la producción, que sería lo mejor. Podría ser que al final un experto y no sé seguir. Podría salvar mi empresa quizás. Si tú me aconsejas, por favor, ayúdame más. Quiero ayudarte, pero debes escucharme esta vez. El plan financiero, sin pensarlo, tú deberías tener el análisis externo y para ver cómo anda por dentro. El interno, Oscarcito, también debes de hacer. Deberé tranquilizarme, porque claro, esto no es fácil de hacer. La mercadotecnia hará que mi empresa pueda crecer. Conseguir un grupo humano que me ayude con lo necesario, con experiencia, desarrollo y sin habilidades. Oh, una mañana te voy a llevar Y descubrirás que yo siempre tuve la razón. Me pedirás que te aconseje Sobre la producción, que sería lo mejor. Podría ser que al final un experto y no sé seguir. podría salvar mi empresa quizás. Si tú me aconsejas, por favor, ayúdame más. ¿Qué me falta? Es el análisis FODA. Este nunca va a fallar, fortaleza y debilidad. Amenaza también, vas a eliminar, disminuir el riesgo del objetivo a alcanzar. Y así verás tu empresa crecer. Así que ya sabes, Oscar, lo que tienes y debes de hacer. Bueno, ahí está, una canción de administración. Bueno, ya vamos a ver el documento
porque no me dijeron que no estaba compartiendo pantalla. Aquí está el libro que estaba yo analizando ahorita. Ya lo ven ahora sí. Y aquí vienen los cuadros sinópticos, los mapas, el resumen de lo que expliqué hace un rato, de qué es lo que tienen que hacer de tarea. Bueno, sus actividades, no tanto como tareas, actividades continuas para el aprendizaje de la materia, ¿no? O sea, no es tanto entregar la tarea por entregar y si no la entregué a tiempo me van a regañar. Es más que nada que las vayan haciendo de manera dosificada, se vayan administrando y las vayan entregando poco a poco. No le hace si no las acaban de terminar el viernes, las pueden subir todavía hasta el lunes, pero a mí... ¿Se pasmó? Sí. ¿Otra vez? Disculpen la palabra, pero ya estuvo suave. Ya nos podemos ir. ¿Se le habrá ido la luz otra vez? Creo que sí. Ya nos están esperando en la otra clase. ¿Qué? Sí, la acabé de comentar al maestro. ¿Cuál? Igual no voy a entrar, ¿verdad? ADF a lectura. Sí. Pues ya nos vamos, ¿no? Ya. Órale. Pues va. Y nadie se va. Ay, mi novia sí se fue. ¿Qué sientes al no ver a tu novia, Carlos? ¿Quién dice que no? Yo digo que nos cambiemos, ¿no? De una vez. Ya terminó la clase. Yo ya estoy en esa. Pasa el link aquí, Marco. Manda el link aquí para movernos de una vez. Voy a esperar. Ahí nos vemos en la otra. Buenísima, pana. No mames, hay puras niñas. Ah, no me dejó entrar. ¿Cómo por? No me ¿Me carga. deja entrar? Me saca.